En los pasillos silenciosos del Colegio San Gabriel, donde las voces de los alumnos resonaban más fuerte que las intenciones de los adultos, trabajaba una mujer de pasos suaves y mirada baja. Su nombre era María Esteves. Llevaba 15 años barriendo esos mismos suelos, recogiendo migas de vidas que no eran suyas, lavando huellas que nadie le agradecía haber borrado. Desde las 5:30 de la mañana hasta pasadas las 7 de la noche, María era parte del mobiliario. Nadie la saludaba, nadie la escuchaba, nadie preguntaba su nombre. El colegio quedaba en las afueras de León, al norte de España, un lugar que presumía de excelencia académica y valores humanos, pero donde la humanidad a veces se perdía en la rutina. María vivía a 40 minutos caminando del colegio, en un piso pequeño con paredes que olían a humedad y a cansancio. Cada día preparaba su mochila con pan duro, una manzana y su vieja fiambrera metálica. Y aunque nadie se lo pedía, ella fregaba con esmero como si limpiara su propia casa. En su espalda cargaba años de silencio. Su esposo la había abandonado cuando su hijo tenía apenas 2 años. Nunca pudo costear una carrera ni comprarse una lavadora nueva, pero jamás faltó a un solo día de trabajo. María no esperaba reconocimiento, pero dolía cuando los niños se reían a su paso, cuando los profesores hablaban de respeto, pero no le dirigían la palabra, cuando su existencia era apenas un borrón en el fondo de las fotos escolares. Todo cambió un jueves de julio. Era época de vacaciones, pero algunos cursos intensivos mantenían a grupos pequeños en el edificio. María aprovechaba esos días más tranquilos para limpiar a fondo. Ese día encontró una caricatura en el suelo del aula de arte. Era su rostro, desfigurado, con un moño ridículo y una escoba torcida en la mano. Abajo, con letras negras decía María la Invisible. Sostuvo el papel entre los dedos como si quemara. Sintió que la garganta se le cerraba, que el aire pesaba. No era solo un dibujo, era una confesión cruel. Sí la veían, pero no la reconocían. Se sentó en una silla vacía y respiró hondo. No lloró. Había aprendido a no hacerlo, pero por dentro algo se desgarró. Más tarde, mientras trapeaba el pasillo principal, un grupo de chicos pasó corriendo. Uno de ellos llevaba una botella de refresco abierta y con gesto burlón la volcó justo donde María acababa de fregar. Las risas estallaron como fuegos artificiales. Ella instintivamente retrocedió, bajó la cabeza. Ya sabía lo que venía. Silencio, burla y resignación. Pero algo diferente ocurrió. Desde una esquina, un niño observaba todo con atención. No reía, no corría. Sus ojos eran enormes y quietos. Se llamaba Charlie. Tenía 12 años, estaba en un programa de integración y tenía autismo. Su mundo era distinto, pero su percepción era aguda como un bisturí. Sin levantar la voz, caminó hacia el grupo y con firmeza sorprendente dijo: «Eso no estuvo bien. Pidan perdón». Hubo un silencio incómodo. Uno de los chicos se encogió de hombros, otro soltó una carcajada. Pero Charlie no se movió. Se agachó, tomó el trapo de María y comenzó a limpiar. Con movimientos torpes pero decididos, pasó el paño una y otra vez, como si lo hiciera por él, por ella, por todos los que alguna vez habían sido ignorados. María lo miró sin palabras. Nadie había hecho eso por ella en años. Su cuerpo temblaba, no por el esfuerzo, sino por la emoción contenida. Los demás chicos no sabían qué hacer. Algunos se fueron, otros murmuraron una disculpa. En ese momento algo cambió, no solo en la rutina, sino en el aire del colegio. Después de ese día, los saludos comenzaron a llegar. Primero fueron los buenos días tímidos de los niños. Luego, un gracias de una profesora. Nadie lo mencionaba, pero todos sabían que algo había ocurrido. La mujer invisible ya no lo era tanto,
Y todo empezó con el acto silencioso de un niño que veía el mundo desde un ángulo distinto. Al día siguiente, María llegó al colegio con el mismo uniforme de siempre, los mismos zapatos desgastados, pero una diferencia sutil en su mirada. Caminaba con los hombros levemente más erguidos, como si el gesto de Charlie hubiera hecho espacio en su pecho para una respiración más amplia. Al pasar por el aula de integración, lo vio dibujando solo en una esquina. Dudó unos segundos, luego se acercó despacio y le dijo, bajito, gracias. Él no respondió con palabras, solo asintió y siguió coloreando, pero su sonrisa lo decía todo. La noticia corrió de boca en boca. No hubo discursos, ni asambleas, ni publicaciones, pero se esparció como se esparce el calor del sol en una mañana fría. María ya no era ignorada. Un niño que apenas hablaba la había hecho visible. Y eso fue más efectivo que cualquier orden del director. Las miradas cambiaron. Algunos profesores comenzaron a llamarla por su nombre. Otros empezaron a preguntar si necesitaba ayuda con los cubos de agua. Una tarde, mientras María fregaba la escalera del pabellón principal, una niña de primer curso le dejó un dibujo en la mesa de los materiales. Era un retrato infantil, lleno de color, con un cartelito que decía, «Gracias María por cuidar nuestra escuela». Al ver aquello, María no pudo evitar sentarse en el primer escalón y taparse el rostro con las manos. Esta vez sí lloró, no de tristeza, sino de alivio. Charlie seguía en silencio. Nunca buscó protagonismo. Para él, lo que hizo no era un acto heroico, sino una respuesta natural a una injusticia. Su madre, que lo recogía todos los días, notó algo distinto. Charlie hablaba más en casa. Le pidió que compraran guantes de limpieza, como los de la señora María. Dijo que quería ayudar, que quería ser como ella. Una semana después, el director del colegio se acercó a María. Le entregó un sobre con una carta de agradecimiento firmada por todos los profesores. Habían decidido nombrar el área de limpieza con su nombre, Zona María Esteves. Ella lo leyó 3 veces antes de creerlo. Guardó el papel en su bolso como un tesoro. No era el dinero lo que le importaba, era el reconocimiento. La transformación no fue inmediata, pero fue profunda. Los alumnos comenzaron a dejar menos basura tirada. Algunos incluso le ofrecían ayuda. Las bromas desaparecieron. El respeto creció, todo gracias a un niño que no hablaba mucho, pero cuya mirada sabía ver lo que otros ignoraban. Charlie y María se cruzaban todos los días. A veces se saludaban con un gesto, otras con silencio. Pero en ese silencio había más significado que en 100 palabras. Una mañana, mientras barría el patio, María escuchó su nombre por el altavoz. La invitaron a pasar al salón principal. La esperaban los alumnos, profesores y el director. Le entregaron una pequeña placa con su nombre y todos aplaudieron de pie. María, con las manos temblorosas y el uniforme manchado de cloro, subió al escenario. No sabía qué decir. Solo miró a Charlie, sentado en primera fila, y le sonrió con gratitud. Fue en ese instante que comprendió que estaba sola, que aunque el mundo tardara en verla, bastaba con una persona para romper el ciclo. Charlie la había rescatado del anonimato con su sensibilidad, y ella le había devuelto algo también: el poder de transformar el entorno con un simple acto de bondad. Desde entonces, María caminaba por los pasillos con otra energía, no porque su trabajo cambiara, sino porque su dignidad había sido restaurada. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de María o de Charlie? Comparte este relato con alguien que necesite recordar el poder de un gesto simple. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad. En los meses siguientes, la relación entre María y Charlie se volvió parte del alma del colegio.
Algunos la llamaban la madrina silenciosa del niño especial. Otros simplemente los miraban con respeto. Nadie se atrevía ya a reírse a su costa. Nadie dejaba basura sin pensar. La historia de la caricatura fue sustituida por la del día en que un niño con autismo enseñó a todos lo que significaba ver de verdad. Los fines de semana, María se encontraba pensando en Charlie más de lo que esperaba. No por lástima, sino por admiración. Había algo en él, una pureza que no se veía en los adultos. Recordaba cómo él no vaciló, no buscó aprobación, no se detuvo a medir consecuencias sociales. Simplemente actuó, y ese recuerdo le daba fuerza para soportar los días más duros. En 1900, casa, al ver el uniforme colgado en la puerta, ya no lo veía como un castigo, sino como un símbolo de algo que por fin había cobrado valor. Charlie también había cambiado. En sus dibujos aparecía con frecuencia una mujer con moño, escoba y sonrisa. Su terapeuta en la escuela notó que desde aquel incidente él interactuaba más. Incluso comenzó a pedir que María viniera al aula a ayudar a limpiar los pinceles, cosa que hacía con gusto. Esa conexión simple, profunda, se convirtió en uno de los vínculos más significativos en la vida del niño. María no lo sabía, pero para Charlie, ella era su primer amigo. Un día, mientras arreglaba los estantes del laboratorio, María escuchó una conversación entre dos profesoras. Hablaban de Charlie, de cómo siempre fue difícil de encajar, un desafío. María no intervino, pero algo dentro de ella ardió. Ese niño había hecho más por el ambiente del colegio que cualquier proyecto pedagógico. ¿Por qué era aún visto como un problema y no como un regalo? Esa noche escribió una carta. No era su estilo, pero sintió que debía hacerlo. Con su letra torpe pero decidida, explicó cómo Charlie la había salvado de años de invisibilidad, cómo su gesto la había hecho sentirse humana de nuevo. Dijo que si alguien debía recibir un reconocimiento, era él. No por lástima, sino por justicia. No firmó la carta. La dejó en la bandeja del director. La respuesta no tardó en llegar. Semanas después, durante una asamblea general, se organizó un acto especial. A Charlie se le otorgó una medalla de compasión y valentía. Fue la primera vez que subió a un escenario. Temblaba. No entendía del todo qué ocurría, pero al ver a María entre el público, sus ojos se iluminaron. Ella aplaudía con lágrimas en los ojos. Desde entonces, ambos se volvieron símbolo de algo más grande. En la sala de profesores colgaron una fotografía de Charlie limpiando el suelo junto a María. Al lado, una frase: ver a alguien es el primer paso para cambiarlo todo. Se atrevía a quitarla. Incluso cuando cambiaron al director, la imagen quedó allí como un recordatorio mudo de lo que importaba. María no necesitaba fama. Lo que realmente le importaba era ver a los niños tratándola con respeto genuino. Uno de ellos, incluso, comenzó a dejarle caramelos envueltos en papel brillante sobre el carrito de limpieza. Otro le trajo una flor robada del jardín. Pequeños gestos, pero para ella eran monumentos de ternura. Lo que antes era gris, ahora tenía color. Y para Charlie, María era ahora parte de su rutina emocional. Cuando tenía crisis de ansiedad, pedía ir donde la señora del moño. Solo con sentarse en silencio a su lado, se calmaba. Los especialistas del colegio comenzaron a integrar a María en el plan de apoyo emocional de Charlie. Ella nunca estudió psicología, pero sabía escuchar, sabía estar, y eso, a veces, era más que suficiente. Una tarde, Charlie se descompensó en medio de una clase. Los profesores no lograban contenerlo. Llamaron a su madre, pero ella estaba lejos. Fue María quien, al enterarse, corrió al aula. No dijo nada. Solo se arrodilló frente a él, le tomó la mano y empezó a contarle en voz baja lo que había desayunado esa mañana. Poco a poco, el niño dejó de gritar. Solo la escuchaba. Y al final,
la abrazó. Esa imagen dio la vuelta entre los pasillos. Algunos se conmovieron, otros comenzaron a cuestionar sus propias conductas. ¿Cómo era posible que quien menos estudiaba sobre inclusión fuera quien mejor y practicaba? La respuesta era simple. María no trabajaba con teorías, sino con el corazón. Y eso se sentía. Eso no se enseñaba, pero se aprendía al verla. Con el tiempo, María comenzó a ser invitada a algunas reuniones del personal, no como oyente, sino como voz activa. Al principio se sentía fuera de lugar. No tenía formación académica, no sabía usar palabras complejas, pero cuando hablaba, todos la escuchaban. Su experiencia era real, su visión honesta. Y cuando se trataba de hablar sobre inclusión, respeto y humanidad, nadie en el colegio tenía tanto que decir como ella. Charlie, por su parte, florecía. Comenzó a mostrar interés por tareas en grupo, algo impensable meses antes. Su terapeuta decía que el cambio no era casual, que el vínculo con María había creado en él una base de confianza que ahora se extendía a otras áreas. Era como si el alma del niño hubiera encontrado un refugio y desde ahí se atrevía a salir al mundo. Un día, durante una lluvia torrencial, María se resbaló en las escaleras del almacén y se golpeó la cadera. Pasó varios días en casa recuperándose. El colegio la extrañó, pero quien más lo sintió fue Charlie. Su madre contó que durante esos días el niño volvía mudo a casa. Se encerraba en su cuarto y no quería hablar con nadie. Preguntaba una y otra vez cuándo volvería su amiga. Cuando María regresó, con bastón y paso lento, lo primero que encontró fue una tarjeta en su casillero. Era de Charlie. Decía con letra temblorosa: «Te extrañé. Me puse triste. Gracias por volver». María la guardó en una caja donde tenía sus recuerdos más preciados. A su manera, Charlie le decía algo que casi nadie había dicho antes, que su ausencia dolía. Ese mismo día, Charlie pidió permiso para acompañarla en la limpieza del pasillo de música. Nadie se opuso. Caminaron juntos, en silencio, compartiendo el sonido del trapeador y el zumbido tenue del fluorescente. María le contó que de niña soñaba con ser bibliotecaria. Charlie preguntó qué era eso. Ella le explicó que era alguien que cuidaba libros. A él le brillaron los ojos. «Tú cuidas personas», dijo. Y ella, por primera vez en muchos años, sintió que ese era su verdadero oficio. Las madres comenzaron a hablar de María en las reuniones de padres. Decían que sus hijos habían cambiado desde que la señora de la limpieza empezó a ser parte del corazón del colegio. Una madre comentó que su hijo, al ver a María caminar con dificultad, insistió en cargarle la mochila. Otra contó que su hija quería disfrazarse de ella en la próxima actividad de disfraces. «Con moño y todo», dijo entre risas y emoción. El colegio empezó a notar cómo pequeños cambios generaban un efecto dominó. El respeto no se enseñaba con normas, sino con ejemplos vivos. Y María, sin buscarlo, se había convertido en uno. La llamaban a veces el alma silenciosa del colegio. No necesitaba títulos ni galardones. Bastaba con que los niños la miraran a los ojos y le sonrieran. Charlie también fue cambiando, físicamente. Su postura se volvió más abierta, su mirada más serena. Aunque seguía siendo reservado, ahora respondía preguntas, participaba con gestos, hacía dibujos que hablaban por él. Y en casi todos aparecía una figura femenina con una escoba mágica. «Es mi amiga que limpia los monstruos invisibles», explicó una vez. Todos supieron de quién hablaba. En una carta dirigida al colegio, la madre de Charlie escribió: «Gracias por permitir que mi hijo encuentre un hogar lejos de casa. Gracias por no forzarlo a encajar, sino por permitirle pertenecer. Y sobre todo, gracias a María por enseñarle que la ternura puede ser más fuerte que el ruido del mundo». La carta fue leída en una ceremonia de fin de año. María lloró. Charlie también. Ese día,
Antes de irse, María se acercó a Charlie, se agachó y le dijo: «Tú me viste cuando nadie lo hacía, y eso me devolvió la vida». Charlie, en su estilo breve y honesto, le respondió: «Tú me escuchaste sin palabras, y eso me enseñó a confiar». Abrazaron. Nadie interrumpió, nadie fotografió. Fue un momento real, íntimo, sagrado. Los años siguieron su curso, como ríos que no se detienen. Charlie pasó de curso, creció y con el tiempo fue derivado a un colegio especializado donde podía seguir desarrollando sus habilidades con más apoyo. El día de su despedida, pidió visitar una última vez el Colegio San Gabriel. No quería irse sin despedirse de María. Cuando la vio en el patio, dejó que sus pasos hablaran por él. Se acercó, la abrazó con fuerza y le entregó un cuaderno con dibujos. En la primera página decía: «Gracias por verme primero». María, conmovida hasta el alma, lo apretó contra su pecho. Sabía que ese adiós era necesario, pero dolía. En las páginas del cuaderno había escenas del colegio, de los pasillos, de los lugares donde ambos compartieron silencios. En todos, ella aparecía con su moño, su escoba y una especie de aura luminosa. Para Charlie, ella no era solo una mujer de limpieza, era un faro. Después de su partida, María guardó el cuaderno en su mesita de noche. Cada vez que tenía un día difícil, lo abría, lo leía, lo recordaba. En el colegio, las cosas habían cambiado. Ya no había burlas ni dibujos crueles en los pasillos. Había respeto, había cariño. Todo gracias a un niño con autismo que no hablaba mucho, pero cuya mirada transformó una comunidad entera. Una nueva generación de alumnos llegó al colegio. Muchos no conocían la historia completa, pero sabían que María no era cualquier persona. Sabían que había algo especial en ella. Algunos preguntaban por qué el aula de arte tenía una placa con su nombre y el de Charlie. Cuando se les contaba, escuchaban en silencio, como si supieran que estaban ante una verdad más grande que ellos. María siguió trabajando en el colegio hasta que su cuerpo dijo basta. Se jubiló con discreción, sin fiestas ni grandes anuncios. Pero el día que se fue, encontró una sorpresa. En cada puerta del colegio, alguien había pegado una hoja blanca con una frase, escrita a mano: «Gracias, María, por enseñarnos a ver». No firmaba nadie, pero ella reconocía esas letras. Eran de sus antiguos alumnos, de esos que un día la ignoraron y luego la honraron. En casa, lejos del bullicio del colegio, María cultivaba un pequeño jardín. Entre plantas, flores y tierra húmeda, sentía que todavía contribuía a la belleza del mundo. A veces se preguntaba qué habría sido de Charlie, si aún dibujaba, si aún recordaba. Un día recibió por correo un paquete sin remitente. Dentro había un nuevo cuaderno con una sola página escrita: «Aún te veo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No necesitaba saber más. Charlie estaba bien, y su vínculo seguía vivo, intangible pero presente. En un mundo donde tantos se pierden entre el ruido y la prisa, ellos habían logrado algo simple y profundo: reconocerse, respetarse y cuidarse sin palabras grandilocuentes, solo con actos. María entendió entonces que la dignidad no se regala, se construye, y que las personas más invisibles. Charlie le enseñó que no hacía falta hablar para ser escuchado, y ella le enseñó que no hacía falta títulos para ser importante. Juntos, sin proponérselo, demostraron que el amor silencioso es a veces el que más transforma. Este testimonio no es solo una historia de inclusión o de superación. Es una historia sobre la humanidad que aún puede brotar en los lugares más inesperados. Sobre cómo una mujer olvidada y un niño especial crearon una nueva forma de mirar. Y sobre cómo, si aprendemos a ver de verdad, el mundo puede volverse un poco más justo, más amable, más humano. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué parte de esta historia
tocó más tu corazón? ¿Alguna vez conociste a alguien que te enseñó a ver con otros ojos? Comparte este relato con alguien que lo necesite y suscríbete para más historias como esta. Porque a veces, lo más importante es simplemente recordar que todos merecen ser vistos.